Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar analizando lo que es la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. En nuestra clase anterior comenzábamos a analizar ya las bases generales de la SAPI, cómo es que esta va a guardar las bases de constitución de la sociedad anónima al ser un derivado de la misma, pero también analizábamos cuáles son los elementos que la hacen totalmente diferente a una sociedad anónima tradicional. Es decir, hablábamos de la incorporación de las mejores prácticas de gobierno corporativo. Hablábamos de el otorgamiento de derechos de minorías dentro de la SAPI o Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que no son contemplados como una regla obligatoria dentro de la sociedad anónima. No quiere decir que no se puedan otorgar derechos de minorías, que no se puedan incorporar las mejores prácticas de gobierno corporativo a una sociedad anónima tradicional. Sin embargo, en el caso de las SAPIs es obligatorio el incorporar ambos criterios para estar en posibilidades de constituir una SAPI en los términos que nos establece la ley del mercado de valores. ¿Sí? En este sentido, y bueno, habiendo analizado ya propiamente estas circunstancias, habiendo analizado también cuáles son las circunstancias especiales de la SAPI, donde planteábamos que, bueno, evidentemente el primer característica de importancia pues es esa posibilidad de cotizar sus acciones en la bolsa, de ofertar públicamente esas acciones. Pues bueno, ahora nos vamos a dedicar a analizar cuáles son esas características particulares de la SAPI en términos legales. Pero no lo vamos a hacer como lo hemos hecho en otros tipos sociales o como lo hemos venido haciendo en algunos otros temas que hemos abordado. En el particular, vamos a ir haciendo un cuadro comparativo de lo que es la sociedad anónima tradicional frente a lo que es una sociedad anónima promotora de inversión. Esto nos va a permitir conocer evidentemente cuál es la estructura y cuál es la reglamentación de la SAPI, pero a la vez nos va a permitir ir conociendo qué es lo que la hace distinto de la sociedad anónima tradicional, lo cual es importante al emanar de la misma, y entonces poder discernir en determinado momento cuál tipo social será más viable en atención a los fines o a los objetivos buscados. Y también nos va a ayudar, por otro lado, en términos académicos, a ir recordando un poco lo que es la sociedad anónima tradicional que ustedes debieron haber analizado en su curso de sociedades mercantiles, ¿sí? En este sentido, vamos a abordar evidentemente pues, los temas tradicionales como lo es administración, como lo es asamblea, como lo es consejo de vigilancia, pero adicionalmente a ello vamos también a referirnos a temas de importancia en cuanto a las SAPIs que pueden o no estar considerados en una sociedad anónima tradicional. Partiendo de ese supuesto, jóvenes, entonces el primer tema que nos va a tocar analizar es el derecho de veto. El derecho de veto no es considerado dentro de las sociedades anónimas. Dentro de las sociedades anónimas tradicionales vamos a encontrar un criterio que quizá puede llegar a ser similar a lo que es el veto, en el cual se nos establece que pueden existir distintos tipos de acciones en los cuales se pueden conferir derechos de voto limitados o restringidos, o inclusive llegar a limitar totalmente los derechos de voto. Pero esto va a tender a la clasificación o al tipo de acciones que se emitan. ¿Qué quiere decir esto? Todos los accionistas que tengan ese tipo de acciones van a tener derecho de voto restringido o nulo en atención a los derechos y obligaciones que confieren las acciones adquiridas. En el caso de las sociedades anónimas promotoras de inversión, jóvenes, no opera así. El derecho de veto implica que con independencia del tipo de acciones del cual se sea titular, si existen ciertos temas en los cuales se puede llegar a considerar que el tema motivo de discusión o el tema de análisis, el que va a ser votado, puede llegar a ser resuelto por el voto de uno solo de los socios o por una minoría no representativa del total de la sociedad, podrá aplicarse este tipo de restricciones, es decir, un derecho de veto que va a implicar una limitación a la posibilidad del derecho de emisión de voto. Esto con la finalidad de evitar actos irregulares o de nepotismo dentro de la toma de decisiones de lo que es una SAPI, y a manera de generar un sano equilibrio en el curso que deberá de seguirse en cuanto a la administración, o en cuanto a la existencia o en cuanto a la toma de decisiones de la SAPI.
Entonces tenemos que el derecho de veto, o con el derecho de veto dentro de una sociedad anónima promotora de inversión, se va a permitir prever situaciones que confieran este tipo de derechos o requieran del voto favorable de uno o más accionistas respecto de las resoluciones de la asamblea de accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Tal y como ya lo planteábamos, entonces, con independencia de que uno solo de los socios pueda llegar a representar mayoría, que con esto se pueda llegar a considerar una toma de decisión válida, pues habrá ciertas circunstancias en las cuales, confiriéndose el derecho de veto, se va a pedir que adicionalmente a el voto que puede emitir ese accionista que ya representa por sí mismo una mayoría, exista voto favorable de 2 o más accionistas a manera de alcanzar un mejor y sano equilibrio dentro de la toma de decisiones. Esto en cuanto al derecho de veto. Después tenemos los derechos de separación o retiro de accionistas, ¿sí? En cuanto a la sociedad anónima tradicional, en este caso tenemos que cuando la Asamblea Extraordinaria de Accionistas adopte resoluciones sobre asuntos relacionados con cambio de objeto, cambio de nacionalidad, fusiones, etc., cualquier accionista que vote en contra tendrá el derecho a separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus acciones, en proporción al capital social, según el último balance aprobado, siempre que lo solicite dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la Asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se tomen decisiones que representen un cambio de giro o de una situación de importancia y trascendencia en cuanto a la sociedad anónima, es decir, que ya no va a tener el mismo objeto social, que va a cambiar de nacionalidad, que se va a unir con otra sociedad o que esa sociedad se va a dividir en más sociedades, es decir, circunstancias como aquí les referimos, cambio de objeto, nacionalidad, fusiones, etcétera, que evidentemente van a comprometer lo que en origen y principio era la esencia de la sociedad anónima. En ese supuesto, el accionista podrá optar por separarse de la sociedad anónima, pudiendo obtener el pago de sus aportaciones, siempre y cuando solicite el pago de dichas acciones o la separación de la sociedad anónima dentro de los 15 días siguientes al cierre de la asamblea en la que se tomaron las decisiones respectivas. Es decir, en las sociedades anónimas tradicionales solo hay un caso de posibilidad de separación de los socios o accionistas, pudiendo optar por adquirir o por recuperar el 100% de su aportación, que es cuando ya no les sea conveniente continuar dentro de la sociedad por los cambios a la esencia que se están dando dentro de la misma. En el caso de las sociedades anónimas promotoras de inversión, este derecho se va a ampliar sobremanera. No nos establece un catálogo particular de en qué caso se podrá generar esa separación o retiro de accionistas, pero sí nos establece que dentro del contrato constitutivo podrán establecerse causas para ejercer esos derechos de separación y retiro de accionistas, además de los ya establecidos en la sociedad anónima tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la SAPI también los socios o accionistas podrán retirarse con su pago de acciones en caso de que haya una sustitución de objeto, en caso de que haya un cambio de nacionalidad de la sociedad, en cambio de que haya fusiones, en caso de que haya escisiones, en caso de que haya incremento de las obligaciones a cargo de los socios. Pero adicionalmente a ello, dentro del contrato constitutivo podrán plasmarse aquellas circunstancias que por voluntad libre de los accionistas podrán ser motivo suficiente para que estos puedan separarse sin perjuicio para ellos y pudiendo recuperar la totalidad de su aportación. Esto, como ya hemos visto en cuanto a la sociedad anónima, en atención al último balance aprobado, ¿sí? Después tenemos el tema de la adquisición de acciones propias. En cuanto a la adquisición de acciones propias, este es un tema que se encuentra totalmente prohibido en las sociedades anónimas. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia empresa per se no puede adquirir para sí sus propias acciones. ¿Qué quiere decir esto? No quiero que nos confundamos con la posibilidad de adquisición de acciones por parte de los accionistas. Cada uno de los accionistas en lo individual tiene el derecho y la prerrogativa de adquirir las acciones que emita la sociedad anónima de que se trate. Lo que no se puede hacer es que la sociedad anónima como persona moral autónoma adquiera para sí las acciones que está ofertando la sociedad o las acciones que está poniendo a la venta alguno de los socios o accionistas.
la única forma posible de que una sociedad anónima adquiera sus propias acciones es a través de una adjudicación judicial, la cual va a implicar que se está llevando a cabo esa adquisición de acciones en atención a un pago de créditos a la sociedad. Ejemplo de este supuesto: resulta que alguno de los socios o accionistas solicitó un préstamo a cargo de la sociedad y, vencido el plazo, no efectuó el pago de dicho crédito. La sociedad anónima evidentemente tendrá el derecho a demandarle judicialmente el pago de esas cantidades. Si, seguido el juicio y obteniendo una sentencia favorable, el accionista no efectúa el pago en efectivo del adeudo, podrá procederse al remate de sus acciones. Y si no existe ningún adquirente diverso a la parte ejecutante, es decir, a la sociedad anónima de que se trate, esta podrá adjudicarse para sí las acciones que correspondan. Sin embargo, esta adquisición no podrá ser para que las pueda explotar como lo haría cualquier otro socio o accionista. En este caso, la ley nos plantea que deberá de, una vez que adquiera esas acciones, amortizarlas, es decir, deberá de eliminarlas a través de una reducción del capital, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en cuanto a las sociedades anónimas promotoras de inversión? En este caso, con la autorización del Consejo de Administración, sí podrán adquirir para sí las acciones representativas de su capital social. Entonces, en este caso, las SAPIs sí podrán adquirir para su título personal las acciones que la misma haya emitido. Es decir, reconociéndosele ese carácter de persona jurídica distinta a la de todos acá y cada uno de aquellos que la integran. Entonces, en ese supuesto, en el caso de las APIs, sí se le reconoce la posibilidad de adquirir sus propias acciones. El siguiente tema que me gustaría analizar con ustedes en cuanto a las sociedades anónimas promotoras de inversión son los pactos de no competencia entre accionistas. En este caso, hablando de las sociedades anónimas tradicionales, los pactos de no competencia entre accionistas no son aplicables. Es decir, legalmente dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles no es un tema que se encuentre regulado. No es un tema prohibido. ¿Qué quiere decir esto? Si en determinado momento dentro del contrato constitutivo se permite esta situación de pacto de no competencia porque así lo acordaron previamente y por voluntad propia todos y cada uno de los socios o accionistas al constituir la sociedad anónima, será un pacto perfectamente válido. Sin embargo, no es una disposición que emane de la ley, como sí lo es en el caso de las APIs. En este caso, los accionistas tendrán derecho a acordar entre ellos obligaciones de no desarrollar negocios comerciales que compitan con la sociedad con cierto tiempo, materia y cobertura geográfica que no deberán exceder de 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras los socios o accionistas formen parte de la sociedad y una vez que estos decidan salirse de la misma, va a existir una obligación de no competencia. Mientras los socios o accionistas formen parte de la sociedad, no existe limitación del plazo para efecto de no generar esa competencia. En este sentido, mientras sean partes de la sociedad, estarán obligados a no desarrollar negocios comerciales que sean una competencia directa con la sociedad de la cual son socios o accionistas. Lo cual es evidentemente lógico, porque entonces si generan un comercio que les va a implicar competencia a la sociedad de la cual son socios, pues ellos mismos se estarían perjudicando. El tema de importancia en cuanto al pacto de no competencia se va a desarrollar una vez que los socios se excluyan o se aparten de la sociedad anónima promotora de inversión de que se trate. En este caso, una vez que se dé la separación, por un plazo que no podrá exceder de 3 años, podrá ser menor, más nunca superior a 3 años, los socios o accionistas respectivos quedarán obligados a no generar competencia a la sociedad de la cual se separan. Este pacto de no competencia deberá de estar limitado o circunscrito
a la materia, es decir, al objeto social de la sociedad anónima promotora de inversión específica y determinada, y podrá especificarse también una cobertura geográfica determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que si la sociedad anónima promotora de inversión únicamente desarrolla actividades en Aguascalientes, en Zacatecas, en Monterrey, en Ciudad de México y en Guadalajara, pues entonces el pacto de no competencia podrá establecerse única y exclusivamente para estas entidades respectivas. Pero respecto de cualquier otra entidad federativa, es decir, aquella que no sea Nuevo León, aquella que no sea Jalisco, aquella que no sea CDMX, aquella que no sea Zacatecas, aquella que no sea Aguascalientes, cualquier entidad federativa distinta a estas podrá sin problema alguno procederse a desarrollar un negocio comercial aun y cuando tenga el mismo giro. Evidentemente, esto siempre y cuando no exista prohibición para todo el territorio nacional o inclusive pudiéndose pactar hasta el extranjero, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en cuanto a la limitación de la responsabilidad de consejeros y directivos por daños y perjuicios? En el caso de las sociedades anónimas tradicionales, ustedes debieron haber analizado que los administradores y los consejeros van a tener una responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria derivado del cumplimiento de sus funciones. ¿Qué implica esto? Que si en el ejercicio de su actividad efectúan algún acto tendiente a perjudicar a la sociedad anónima de que se trate, podrá iniciársele un procedimiento en su contra. Y en este caso, estos van a responder ilimitadamente con todo su patrimonio. Serán obligados solidarios, todos y cada uno de ellos, respecto de la responsabilidad que se acarree por el desarrollo de la actividad que puso en complicaciones a la sociedad anónima tradicional. En el caso de las APIs, existen mayores garantías para aquellas personas que van a desempeñar el cargo de administrador o consejero. En este caso, la ley permite limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por sus consejeros y directivos relevantes a partir de sus decisiones o actos. ¿Qué quiere decir esto? Que podrá establecerse, y aquí es muy importante este término, es decir, la ley permite que así sea. Si no se establece el pacto en el contrato constitutivo, se entenderá que la responsabilidad de los consejeros y directivos o administrativos será de igual forma solidaria e ilimitada. Sin embargo, si se pacta en contra, será plenamente válido ese acuerdo. Y en ese acuerdo deberá de especificarse con toda claridad y precisión cuál será el monto por el cual van a responder los consejeros y directivos en cuanto a todos aquellos actos o decisiones que hayan tomado y que hayan puesto en complicaciones a la SAPI respectiva. En este caso, evidentemente, sí es importante establecer el nivel de responsabilidad a manera de poder entonces generar una sanción adecuada en caso de que se actualice algún supuesto de estos. Ya que si se establece que existirán limitaciones en cuanto a la responsabilidad, pero no se establecen esas reglas de limitación, pues entonces el acuerdo, aun y cuando se haya tomado, pues poco valdrá la pena porque no podrá surtir efectos en virtud de que no podrá ser sancionado en forma efectiva, al no establecerse la forma en que estarían limitados y por ende imposibilitar a estos consejeros o a estos directivos de una adecuada defensa al no poder justificar con material objetivo y cierto en el cual ellos digan, se estableció que iba a ser hasta un tanto por ciento de mi patrimonio o hasta una tal cantidad en específico, porque no existe ese pacto y entonces no puede determinarse ese nivel de responsabilidad. Entonces, siempre que se establezca esta limitación o este derecho en favor de los consejeros y administrativos, será de suma importancia que no nada más se establezca esa limitación de responsabilidad, sino que de igual forma se establezcan las bases generales conforme a las cuales se va a ejercer ese derecho que se está otorgando de limitar la responsabilidad a cargo de estos funcionarios de la SAPI. El siguiente tema es convenios de opción y compra de acciones. En este caso,
En el caso de la sociedad anónima tradicional, pues no es un tema aplicable. En el caso de la sociedad anónima promotora de inversión, vamos a encontrar temas innovadores que seguramente no les tocó analizarlos dentro de la sociedad anónima tradicional, porque son conceptualizaciones que nacen de la ley del mercado de valores y son conceptualizaciones que surgen en forma específica para la SAPIO, para la sociedad anónima promotora de inversión. En este caso, los accionistas tienen derecho a pactar entre ellos derechos y obligaciones que establezcan opciones de compra o venta de las acciones representativas del capital social, los cuales son conocidos como drag along y tag along, que son derechos de arrastre y derechos de adhesión. ¿Qué quiere decir esto? Adicionalmente a aquellos derechos de preferencia que se tengan para la adquisición de acciones, que sí son reconocidos por la sociedad anónima tradicional, podrán desarrollarse convenios distintos entre los accionistas para el efecto de compra y venta de acciones, a lo que se conoce como derechos de arrastre y derechos de adhesión. Ahora bien, ¿qué significa esto de derecho de arrastre y derecho de adhesión? El derecho de arrastre o drag along brinda a determinados accionistas el derecho de obligar a otros a vender sus acciones en caso de recibir una oferta de un externo para comprar una parte o la totalidad de estas. ¿Qué implica? Que si existe un inversionista que puede llegar a ser de gran representatividad económica para la SAPI en cuestión y no existan a ese momento acciones que estén siendo ofertadas a la venta, podrá ejercitarse este convenio celebrado previamente entre los accionistas, denominado como derecho de arrastre o drag along, para efecto de obligar a uno de sus accionistas vigentes a que venda una parte o la totalidad de sus acciones a ese inversionista que puede llegar a resultar de suma importancia que puede traer grandes beneficios de desarrollo a la empresa respectiva. Es decir, firmado este acuerdo, si llega a haber un inversionista mejor que mi calidad de socio, sin problema alguno podrá obligárseme a vender mis acciones, ¿sí? En beneficio evidentemente de la empresa. Aquí esa será siempre la clave. La venta podrá ser obligada siempre que la incorporación de ese nuevo socio inversionista sea de gran representación económica o de que pueda acarrear grandes beneficios para la SAPI. El derecho de adhesión o tag along otorga a los accionistas minoritarios el derecho para obligar a incluirlos en la oferta en los mismos términos y condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Si llega a haber oferta de venta o de compra o venta de acciones y en las cuales se están únicamente ofertando a ciertos o cierta calidad de accionistas por su representación dentro del capital o quizá por el tipo de acciones que estos ostentan, en ese caso y suscrito el convenio de derecho de adhesión, podrá esos accionistas minoritarios solicitar sean incluidos en la oferta de adquisición bajo los mismos términos y condiciones. Es decir, el derecho de adhesión o tag along les permite a los accionistas minoritarios incorporarse a una oferta de venta, pero no variar las condiciones de la operación, ¿sí? Este derecho únicamente habla de poder participar en la compra y venta de acciones bajo las mismas condiciones generales de venta. Es decir, no tendrán beneficios adicionales a aquellos socios mayoritarios, ¿sí? Entonces, concluyendo este punto de convenios de opción y compra de acciones, en cuanto a la sociedad anónima tradicional, veíamos que no existe esta posibilidad, únicamente la ley nos reconoce derechos de preferencia a la compra. En el caso de las APIs, se desarrollan dos términos de importancia, que son el drag along y el tag along. El drag along es aquel que va a permitir obligar a un socio o accionista vigente a vender parte o la totalidad de sus acciones a favor de un inversionista que puede traer grandes beneficios a la empresa. En el caso del tag along,
se va a otorgar ese derecho a accionistas minoritarios para que puedan acceder a una oferta de compra y venta de acciones, pero bajo las mismas condiciones de adquisición, ¿sí?